Gente protestante, pues que se me olvidó hacer el intro desde el punto más hermoso, pero pues ahí les va con la magia de la postproducción. Bienvenidos a Toledo. Para llegar a esta ciudad tomamos un vuelo desde Roma en una de las aerolíneas más baratas, donde me encomendé a Dios y donde a mi primo casi se le abren los ojos. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Llegamos a Madrid para ahí tomar un tren que nos llevaría a Toledo, una ciudad que nos transportaría a la Edad Media. Un viaje que nos ayudará a entender el siguiente periodo de la Iglesia medieval. Este lleva ese nombre porque se desarrolla durante la Edad Media, periodo que va desde la caída de Roma en el 476 hasta la caída de Constantinopla en el 1453. Este periodo es demasiado extenso, por lo que lo seccionaré en 3 videos para su mejor comprensión, sin seguir necesariamente un orden cronológico, sino temático. Ahora sí, ponte tu casco y agarra la espada y sé bienvenido a la Edad Media. Estamos en la ciudad de Toledo, una ciudad conocida como la ciudad de las 3 culturas. Y esto es porque albergó a 3 culturas / religiones en esta ciudad: la judía, la musulmana y la cristiana, representada por el catolicismo. A ver, Toledo fue la capital religiosa de España por mucho tiempo. Otra de las curiosidades de Toledo es que es muy conocida por sus espadas. Y la otra, pues que acá los mazapanes son algo deliciosos. Llegar a Toledo es muy sencillo. Desde Madrid hay que tomar un tren que cuesta alrededor de 11 euros el trayecto, 20 ida y venida. Acá va una de las cosas que hay que considerar. Toledo está sobre una roca, entonces hay que caminar mucho y hay que subir escalones. Vamos a lo mismo, si hay un problema de movilidad, si hay necesidad de andador, bastón, silla de ruedas, va a ser un poquito complicado. Hay que venir con condición porque sí está pesadito la caminada. Uno de los tips que se pueden dar es que para llegar de la estación del tren hacia acá, es que puedes decirle a los taxistas que está afuera que te lleven a hacer la ruta panorámica a la carretera afuera donde se ve la ciudad de Toledo, y después te traen al centro de la ciudad, te dejan en el puro centro, no tienes que subir nada, eso para llegar y que no te quemes las piernas desde el principio. A nosotros nos cobró 15 euros por traernos desde la estación del tren, llevarnos al recorrido, bajarnos, tomarnos una foto y todo y dejarnos en el centro. Así que pues creo que se me hace práctico y te ahorra mucho dolor de piernas. Para entender a la Iglesia Católica durante la Edad Media, debemos considerar la invasión de las tribus germánicas, mejor conocidas por el imperio como tribus bárbaras. Algunas de estas tribus ya habían presionado al Imperio de Occidente antes del 476, el año de su caída, pero posterior a esta fecha tomaron control de Occidente creando algunos reinos. Son pocos los de nuestro interés y empezaremos con los visigodos. La tribu de los visigodos tuvo como destino final la península ibérica y parte de Francia. Esta tribu mantuvo cierta relación amistosa con el imperio, pero después de algunos conflictos tomaron el control del área estableciendo el reino visigodo. Estos situaron su capital en Toulouse o Tolosa, pero después de perder el control del territorio francés la movieron a Toledo. Los visigodos habían sido alcanzados por el cristianismo arriano, pero debido a la convivencia con los hispanoromanos católicos, sus culturas se mezclaron. Después del Tercer Concilio de Toledo en el 589, se practicó solamente el catolicismo romano en el reino. Les comunico que hemos entrado a la catedral de aquí de Toledo. Es una iglesia construida al estilo gótico. Si bien no pudimos entrar a la Basílica de San Pedro ya en el Vaticano, esta es la iglesia, en cuanto a arte se refiere, la segunda más rica. Y de verdad que tiene muchísimas cosas que observar dentro. Es grande la iglesia y dentro tiene muchas esculturas, pinturas, de todo. Vaya, me meto en el papel desde una perspectiva de espectador, no de religioso. Y es muy bonita, es muy grande y tiene muchas obras de arte que admirar. Los vitrales, arquitectura, todo. Antes de que piensen mal y se confundan, estamos hablando desde una perspectiva de turista viendo el arte de la iglesia, no como una admiración o veneración espiritual.
pero es una iglesia de verdad que vale la pena entrar a ver. El costo de entrada por persona es de 10 euros. Disculpen mi peinado, pero es que me dijeron que me quitara la gorra por cuestión de reverencia, ¿no? De respeto. La Santa Iglesia Catedral Primada de Toledo, o también conocida como Catedral de Santa María por su dedicación a la Virgen María, es un templo que testifica de la historia de España. El edificio actual fue construido a partir del siglo XIII, pero se dice que se edificó sobre una catedral de los tiempos de los visigodos, la cual a su vez fue convertida en la mezquita mayor después de la conquista musulmana y rededicada al cristianismo en la conocida Reconquista. Es un templo construido al estilo gótico y al igual que todo el casco histórico de la ciudad de Toledo, fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El costo aproximado de entrada es de 12 euros, pero vale la pena cada centavo que pagas porque literal, hasta las paredes son obras de arte. Hemos salido de la iglesia y hemos encontrado algunos pasadizos. Hay especie de museo de arte, hay varios rinconcitos interesantes. La policía. Chico malo. Y encontramos un hack por si no quieren gastar y no les interesa realmente entrar a la iglesia. Hay un lado que es una entradita para entrar al culto. Pero hay mucha vista de muchas artes, esculturas y todo. Pero tendrías como un panorama amplio de la iglesia, de cómo está por dentro. Vale la pena, sí, ya dependiendo, ¿no? Qué tan susceptible o qué tan respetuoso seas ante esto de entrar a iglesias que no son. En el 610 aparece en escena un hombre nacido en la Meca, Arabia, llamado Mahoma. Después de ser influenciado por la cultura grecorromana, el cristianismo y el judaísmo, inició una nueva religión conocida como Islam, la cual reconocía como profetas a Moisés, a Abraham y a Jesús. Sin embargo, el mayor de ellos era Mahoma. Al paso de los años, este movimiento religioso llegó a usar la fuerza para dominar territorios y para convertir a sus habitantes al Islam. Para finales del siglo VII, el poder musulmán ya había conquistado toda Arabia, Siria, Palestina y el norte de África. En cuanto a Europa, fue fácil para los maometanos conquistar la península ibérica en solo 15 años. Esto, dentro de muchas cosas, trajo una modificación en la convivencia entre creyentes de las diferentes religiones. En el reino visigodo, el catolicismo era religión dominante, mientras que los judíos eran perseguidos. Posterior a la conquista musulmana, cristianos y judíos que no se convertían al Islam tenían que pagar un impuesto en señal de sometimiento a la autoridad islámica. De esta manera, las tres culturas podían, entre comillas, convivir conservando su fe, aunque solía darse el caso de algunos cristianos que se convertían al Islam para evitar el pago de altos impuestos. La intención del poderío islámico era internarse en toda Europa, pero fueron detenidos en el 732 en la ciudad de Tours por Carlos Martel, líder de otra tribu bárbara conocida como los francos. De no ser por esa intervención, la historia de la religión en Europa hubiera sido otra. Gente, hemos llegado a una mezquita aquí en Toledo. Una de las curiosidades de esta mezquita es que está Jesús crucificado. Y es que una vez que los musulmanes son expulsados, al igual que las sinagogas y al igual esta mezquita, es convertida al cristianismo. El día de hoy es una iglesia católica, un templo cristiano, pero pues obviamente conservando la pinta de toda una mezquita. Una mezquita es el lugar donde los seguidores de la fe islámica se reúnen a orar.
el lugar de culto de los musulmanes. Esta fue construida en el 999 después de Cristo y fue conocida como Mezquita de Bab al-Mardum. Tras la reconquista de Toledo, fue dedicada al cristianismo y renombrada como Iglesia del Cristo de la Luz. El Islam es iniciado por un personaje conocido como Mahoma. Mahoma nace a finales del siglo VI y en el siglo VII inicia esto que es conocido como el Islam. El día de hoy podemos ver grandes diferencias en los practicantes del judaísmo, del cristianismo, independientemente de si es protestante o no, y el Islam. La realidad es que estas religiones son llamadas las religiones abrámicas, pues las tres vienen de Abraham. El judaísmo obviamente sabemos concretamente que viene por parte de Isaac y por consecuencia el cristianismo también. El Islam viene a raíz de ese hijo que tiene Abraham con Agar, Ismael. Entonces las tres religiones tienen en común que pues son religiones abrámicas. Y a la palabra Alá, que es a la manera en la que se refiere el Islam a Dios, viene o deriva del mismo término con el que es identificado en el cristianismo a Dios, con Él. Todos esos nombres con prefijo o sufijo de Él, Daniel, Eliú, Elías, Eliseo, que significa Dios algo. Bueno, básicamente Alá deriva de ese mismo Él. A ver, hemos entrado a una tienda de armas que la verdad hay muchísimas aquí. Son como los Oxxos acá. Y la verdad es que venden muchísimas navajas, cuchillos, pero sobre todo espadas. Es que hay espadas de todo. Réplicas de, por ejemplo, espada de Don Quijote, espada de Robin Hood, espada de Excalibur, Juego de Tronos, de todo hay acá. Es como ya lo han hecho una cultura. Se han relacionado con la cultura pop, pero siguen siendo espadas, vaya. Los precios, a ver, esta espada de aquí, 90 euros. ¿Cuál es la espada más cara que tienen? Como la más así. La de acero de Damasco. ¿Cuál sería? La de arriba. Esta es de acá, ok. La otra pared. ¿Esta? Eso. Es de acero de Damasco. Wow. A ver, esta espada me dice la muchacha que la más cara son 590 euros. Esta 1390 euros, 400 euros. Serían estos de ahí, vacas. ¿Te gustó la tienda? ¿Está loca? A ver que venden hasta el martillo de Thor. Mucho énfasis en la cultura pop, pero también en espadas de la Edad Media, ya sea romana, de los templarios, que fueron estos, digamos así, órdenes de guardianes que cuidaban a los cristianos que iban a Jerusalén. Curioso porque les digo, hay muchísimas tiendas de espadas. Quizás hayas escuchado la expresión de las cruzadas o los cruzados y no tengas ni la menor idea a qué se refieren. Dando un brinco en el tiempo, te cuento. Resulta que para el siglo XI se tenía en alto valor las peregrinaciones a Tierra Santa. Estas otorgaban perdón de pecados a los creyentes que viajaban en nombre de la fe. Palestina estaba controlada por musulmanes desde el siglo VII, pero estos permitían a los peregrinos visitar Jerusalén. En el siglo XI surgió un problema. Los turcos, otro grupo musulmán que era hostil con los cristianos, toma el control de Tierra Santa y complica los viajes. De aquí surge la idea de que la iglesia tenía que recuperar la zona. Para ese entonces, el Papa tenía autoridad y poder de convocatoria en lo secular, por lo que a lo largo de 3 siglos se emprendieron algunas cruzadas, es decir, viajes en los que algunos soldados, conocidos como cruzados, intentaban sacar a los turcos de Jerusalén y de algunas otras ciudades. A cambio, a estos guerreros se les otorgaba un perdón de pecados mejor conocido como indulgencia. Para la primera cruzada, los soldados europeos lograron tomar Jerusalén y parte de Palestina. Estos usaron por insignia una cruz, de ahí que surgiera el nombre de cruzadas.
No obstante, esto fue una estira y afloja, por lo que hubo 8 grandes cruzadas en las que se perdía y ganaba el control. Como consecuencia, desde el año 1244 la zona estuvo bajo control musulmán y no fue hasta principios del siglo XX que el ejército británico les quitó el control y que el 14 de mayo de 1948 Israel fue declarado como Estado, una nación independiente. Gente, andamos acá en la judería de Toledo, o el barrio judío, lo que fuera el barrio judío de Toledo. Hay unas peculiaridades acá, y es que vamos a encontrar a lo largo de toda esta zona 3 tipos de losetita o vitral con 3 dibujos diferentes. Número 1 es el menorá, esta lámpara de 7 brazos muy representativa para el pueblo judío y del Antiguo Testamento. Otra de las figuras es una palabra en hebreo que más o menos la pronunciación sería Jai, que sería el significado es vida, y otra es el sefarad, que es una palabra que forma con las letras a la península ibérica, dando a entender que es los judíos que habitaban acá en la península ibérica, conocidos como judíos sefardíes. A ver, que claro que esto de los vitrales no es algo súper viejo, antiquísimo. Esto inició en el 2012 solamente como una decoración y para marcar el territorio que solía ser la judería. Eso fue en el año 2012, así que no es tan viejo. Y también se nos comentaba que eran esos 3 dibujos. Hoy últimamente se ha agregado uno más, que es la estrella de Israel. Solo que yo no la he visto, ¿eh? No, todavía no. No aparece aún. A ver si sale. Gente, hemos entrado a la sinagoga de Santa María la Blanca. Si les suena raro ese nombre para una sinagoga, les explico el porqué. Esta era una sinagoga que estuvo funcional por ahí del siglo XII, XIII, si mal recuerdo. Bueno, esta se convirtió en la sinagoga mayor de acá de Toledo, la sinagoga más importante para la judería. Lo que pasó es que la iglesia la convirtió después a un lugar católico. El día de hoy no funciona como iglesia, funciona más como un museo o como un lugar de reunión no religioso, pero sigue perteneciendo a la iglesia católica. Es algo sencillo, pero pues que nos muestra cómo es que era una sinagoga. Y pues yo nunca había estado en una sinagoga, así que me puede dar mucha idea de lo que era una sinagoga al estilo moro. La sinagoga es el lugar de reunión y oración del judaísmo. Se estima que estos recintos judíos pudieron haber surgido después de la destrucción del Templo de Jerusalén, y debido a las persecuciones y dispersiones sufridas por los judíos, hoy se pueden encontrar sinagogas en diferentes partes del mundo. Con la llegada de los reyes acá a Toledo, se les dio dos opciones a los judíos. Una, que se fueran, y otra, que se podían quedar. La cosa es que se tenían que convertir al cristianismo, cambiar toda su identidad, cambiar sus nombres y renunciar a la fe judía y adoptar el cristianismo. Nos contaron ahorita que pues los judíos que tenían que buscar un nombre que fuera de acuerdo a su nueva identidad. Es por eso que de ahí surgen muchos apellidos como herrero, carpintero, todo lo que viene relacionado a los oficios, pues no tenían alguna relación de ancestros con apellidos no hebreos y tenían que optar por apellidos de su zona donde vivían o a lo que se dedicaban. Nos ha agarrado el agua rico, mi amor. Se nos ha complicado un poquito el seguir grabando porque la lluvia está de locos, de verdad, y no tanto la lluvia, sino que los caminos son empedrados, se ponen un poquito resbalosos, pero tengo que decirles que Toledo es hermoso. Este es el último lugar donde estamos grabando, de todos ya casi estamos de regreso a casa y ha sido el lugar más bello que hemos visitado, de verdad es una cosa de locos. Hagan los planes, si van a venir a Madrid, hagan el esfuerzo de venir a Toledo. Hemos llegado al final del video
Y quizá te estés preguntando, Eliu, ¿por qué hablar en todo un video de la religión y del conflicto entre las diferentes culturas en la península ibérica? Número 1. Para entender que la conversión a una religión muchas veces estaba ligada a un sometimiento militar o a una imposición. Número 2. Para entender por qué el idioma español tiene mucha influencia del árabe. Y por último, para entender que todo esto se replicó en América. En el siglo XV entran a escena los reyes católicos, un matrimonio conformado por la reina Isabel I de Castilla y el rey Felipe II de Aragón, quienes lucharon a favor del catolicismo. De hecho, es por esta razón que el Papa les dio el título de reyes católicos. En este afán de establecer el catolicismo como la única religión en el reino, expulsaron a musulmanes y judíos. Para este entonces también andaba sonando el nombre de un tal Cristóbal Colón, quien en 1492 llegó a América. Como resultado, tenemos la imposición del catolicismo y el uso del idioma español en la mayor parte del continente americano, incluyendo nuestro querido México. Hemos llegado al Museo del Louvre, uno de los museos más importantes y reconocibles del mundo entero. Gente querida, estamos en la rotonda donde se encuentra el Arco del Triunfo. Gente protestante, hemos venido a la zona de Montmartre, una zona que está en la parte norte de París.